Mi primera impresión cuando llegué a Pompeya fue el tamaño de la ciudad. Se ven calles, columnas, estatuas. Sin duda era una ciudad bulliciosa. Y de repente miras a un lado y ahí está, mirándote fijamente. El volcán, el monte Vesubio, proyectando su sombra por toda la zona. Esta gente vivía al lado de esta montaña, y esta montaña acabó siendo su perdición. La destrucción de Pompeya ha cautivado la imaginación de la gente, sobre todo por los cuerpos petrificados. Miles de personas congeladas en el tiempo en el momento de su atroz muerte. Lo que resulta realmente sorprendente es que cuando descubrieron la ciudad de Herculano, mucho más cerca del volcán que Pompeya, encontraron muy pocos cuerpos, y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué hay tan pocos cuerpos en Herculano y tantos en Pompeya? No fue tanto una excavación como una historia detectivesca. Fue realmente increíble. Había cientos de esqueletos. ¿Quién era esta gente? ¿Y cómo murieron? En las laderas del imponente volcán, ¿cuál fue la clave para vivir o morir? Los arqueólogos de Pompeya han hecho un descubrimiento que han calificado de hallazgo excepcional. Es el último de una serie de descubrimientos realizados en los últimos años en las excavaciones de Pompeya. Nací en el norte de Italia, en un pequeño pueblo cerca de Venecia. Pero siempre me ha gustado la arqueología. Y el sur de Italia es el mejor sitio para un arqueólogo, porque están los yacimientos arqueológicos más asombrosos del mundo. Mi primera visita a Pompeya fue con el instituto. Cuando llegué, tuve la impresión de entrar en una ciudad romana. Fue amor a primera vista. No esperábamos encontrar lo que encontramos. Lo especial de Pompeya es que no estás viendo una obra de arte en concreto, ni los monumentos que forman parte de la ciudad. La ciudad estaba habitada por gente. Empecé a estudiar arqueología porque me interesaba no tanto el arte antiguo como la historia. ¿Cómo vivía la gente? Hubo un descubrimiento que suscitó interés en todo el mundo. Fue algo realmente extraordinario. Todo empezó cuando la policía descubrió una red de túneles subterráneos. Dos saqueadores de tumbas traspasaron el muro en busca de objetos valiosos y murales que pudieran llevarse y vender en el mercado negro de antigüedades. Pero los pillaron con las manos en la masa y así empezó la excavación. A las afueras de Pompeya hay muchas villas, pero muchas se han excavado ilegalmente. Por eso esto fue una magnífica oportunidad de hacer una excavación científica en semejante enclave.
La villa se excavó por primera vez a principios del siglo XX, pero teníamos una visión muy fragmentada del enclave y en realidad no supimos lo importante que era esta villa hasta 2017. No podíamos imaginarnos lo que descubriríamos. Cavar en Pompeya no es fácil, porque está debajo de unos 6-8 metros de ceniza volcánica. Para un arqueólogo es algo bastante inusual. La excavación fue toda una aventura, porque los túneles estaban excavados en las cenizas de la erupción volcánica y era muy peligroso porque podían derrumbarse. Empezamos a excavar donde había restos de túneles ilegales y a partir de ahí intentar revelar la planta de la villa. Pero es muy complicado, porque parte de la villa está debajo de casas. Pero creo que el resultado fue increíble. Lo realmente sorprendente para los arqueólogos es que era una villa enorme. Puede que una de las más grandes de la zona del Vesubio. Pero estábamos decepcionados, porque llevábamos 6 o 7 meses trabajando y empezábamos a entender la planta de la villa, pero no encontrábamos nada. Y de repente, el último día, encontramos un agujero. Y normalmente en Pompeya, cuando encuentras un agujero en las cenizas volcánicas, significa que hay algo debajo, que hay restos de materia orgánica. Aunque la materia orgánica se había disuelto, quedaba la impronta en el suelo. Y cuando los arqueólogos nos topamos con esto, sabemos que es importante parar la excavación y rellenarla de yeso. La técnica del molde de yeso nos permite reconstruir lo que ya no está ahí. Así conseguimos la impronta de animales y a veces también de humanos. Vertimos el yeso en el agujero y cuando excavamos nos quedamos muy sorprendidos. Era el molde de un caballo entero. Llamamos corriendo a los arqueólogos. ¡Venid, hay un caballo entero! Y luego encontramos otros 2 caballos. De repente vimos que ese espacio era un establo. Las excavaciones continuaron y empezaron a dar vida a algo que no habíamos visto nunca. Era de un lujo extraordinario, con adornos de oro, plata y bronce. Era una cuadriga realmente increíble. Fue toda una sorpresa. Pero a su lado había una habitación que para mí puede que sea el descubrimiento más conmovedor que he hecho como arqueólogo.
Era una parte de la villa desconocida totalmente hasta entonces. Aquí no hay tesoros como oro, plata y jarrones valiosos. Pero lo realmente especial de esta habitación es que teníamos los moldes de yeso de 3 camas. Pero eran unas camas muy sencillas, muy normalitas. Cuando me enteré de que habían encontrado esa habitación en la villa, supe que era algo especial. Era la primera vez que se encontraba algo así. Cuando llegué a Pompeya, evidentemente había visto fotografías, pero no tiene nada que ver con estar allí. Fue lo más parecido a un viaje en el tiempo. Presenciar esa escena es algo realmente único. Esta es la habitación pequeña, junto al establo. Como veis, está todo muy apiñado. En estas villas siempre esperamos encontrar mucha riqueza, pero es una habitación con las paredes desnudas, con un poco de revoco blanco muy simple. No hay mosaicos en el suelo, más bien parece tierra apelmazada. Es un misterio saber qué era esa habitación porque no encaja con la idea de una villa lujosa a las afueras. No es la parte lujosa de la casa, sino más bien una habitación de trabajo, una habitación de servicio. Sacaron ánforas y esto es un mecanismo de dirección. Puede que de la cuadriga encontrada delante de la puerta. Y también hay todo tipo de materiales como la brida y cosas asociadas a los caballos. Era un lugar de trabajo, pero también una vivienda. Lo que vemos aquí es el nivel más humilde de la sociedad. Lo más probable es que fuese una habitación de esclavos. Y aquí vivían al menos 3 esclavos. Es un hallazgo realmente increíble. Son las personas invisibles de la época romana. Es muy emocionante mirar, ver y sentir tan de cerca sus vidas. Probablemente 1/3 de la población eran esclavos. Sus trabajos abarcaban desde zapateros a trabajadores sexuales. Es un amplio abanico, pero de pronto es como ver con una lupa la vida en esta villa. Hay 3 camas en la habitación. Una es un poco más pequeña que las otras 2, y eso sugiere que podría ser de un niño. Puede que fuera una unidad familiar de esclavos. De momento no se han encontrado cuerpos en la excavación, y todo el mundo se pregunta qué pasó con sus habitantes. Empezamos a excavar otra vez y encontramos otra parte de la villa. Todos los muros están cubiertos de frescos preciosos, con mosaicos y mármol, y eso significa que probablemente era donde vivían los dueños. Podemos deducir que los dueños de la villa eran gente rica e importante. Y de repente, en los últimos 2 metros de excavación, encontramos más agujeros. Empezamos a trabajar alrededor de los agujeros y tenemos una cámara muy pequeña que pudimos meter. En los agujeros vimos que había huesos. Y eso significa que estábamos delante de una víctima.
Trabajamos el sábado y el domingo porque no queríamos perder ni un momento. Y encontramos otra víctima. Empezamos a excavar las cenizas muy rápido. Fue muy emocionante para todos nosotros ver las caras de esos dos habitantes de Pompeya. Y los moldes eran alucinantes. Encontramos a un joven de unos 18 o 20 años. Tenía marcas en sus huesos de haber acarreado mucho peso. Vimos que tenía deformados los huesos de la espalda. La segunda víctima, sin embargo, no tenía esas marcas en los huesos. Creemos que tendría unos 35 años. Pensábamos que era una persona importante porque llevaba una toga, pero como además llevaba otros ropajes, estaba claro que era más rico que la otra víctima. Probablemente el dueño de la casa. El otro lleva una toga muy corta que suele asociarse a los esclavos. Para nosotros, esta villa era una especie de historia detectivesca que, en realidad, es lo que hace la arqueología. Esta imagen es muy importante porque permite hacerse una idea del contexto en el que se encontraron a esas dos personas. Habían bajado a la parte más profunda de la villa, a Criptopórtico, que es un pasaje subterráneo. Demuestra lo desesperados que estaban por encontrar refugio y protegerse de la erupción. Evidentemente, este refugio no les protegió, y la pregunta es, ¿cómo murieron? La única manera de saber qué pasó en la villa es saber cómo se produjo la erupción. Presenciar un volcán en erupción es muy agresivo para los sentidos. Es aterrador, pero también fascinante. Cuando fui al Vesubio por primera vez, me quedé enganchado desde el primer día. Resulta que hay detalles muy interesantes en una carta enviada a un antiguo historiador por un hombre que presenció la erupción, llamado Plinio el Joven, un romano. Según las cartas de Plinio, la erupción empezó en torno a mediodía. Casi puedes ver lo que tuvo que ser segundos antes de que... ¡Bam! Y dice... Unas llamaradas grandes y altas surgieron de varios puntos del Vesubio, resplandeciendo en la oscuridad. Era de día por doquier, pero la oscuridad era más densa que la de cualquier noche. Después de un rato, la oscuridad se atenuó con el humo, pero el sol era tan tenue como en un eclipse. Nos hemos dado cuenta, sobre todo por cómo lo describe Plinio, de que fue un proceso que duró unas 20 o 24 horas. La primera etapa fue una fase explosiva. Que inmediatamente produjo una nube muy extraña, según la descripción de Plinio. Una columna grande de materiales que ascendía hasta la atmósfera. Lo que Plinio no nos cuenta es qué pasó exactamente después dentro de Pompeya, ni en las ciudades alrededor del Vesubio.
Pero afortunadamente, el volcán ha dejado un registro detallado de los acontecimientos de ese día y voy a estudiarlo. Quiero ver si los relatos de los testigos presenciales coinciden con los depósitos y los escombros que sepultaron las ciudades. Confiamos en que eso nos permita entender qué pasó durante la erupción hora a hora. Este punto en el extremo meridional de Pompeya es uno de los pocos lugares que quedan en los que todavía se ven varias capas de depósitos volcánicos. Cuando la gente piensa en volcanes, suele pensar en esos fascinantes flujos de lava roja que descienden por la montaña, pero en realidad eso no fue lo que pasó en la erupción del monte Vesubio. Lo que vemos en las distintas partes de las capas nos permite saber cómo se produjo la erupción. Y cuando empiezas a analizar los depósitos, ves que en los primeros 2 metros, aquí, las casas no se destruían. Todas esas vasijas están exactamente como estaban en ese momento, gracias a este depósito de aquí, que denominamos depósito de caída, cosas que caían del cielo. Al principio empezó con esto, lo que llamamos piedra pómez. Es un material muy ligero que caía del cielo, de una nube gigantesca, la nube eruptiva que describió Plinio. Y cuando intentamos reproducir la secuencia temporal, desde donde están mis pies hasta este cambio de piedra pómez blanca a piedra pómez gris, representa el principio de la erupción desde la 1 del mediodía hasta cerca de la medianoche. Está claro que genera un entorno muy extraño, como una tormenta de nieve, pero muy oscuro, y con ceniza flotando en el aire, puede que los materiales calientes que caían provocaran los primeros incendios. Aterrador. Es difícil imaginar lo que tuvo que ser verse atrapado en algo así. ¿Cómo sobrevives a eso? Cuando empezó a llover piedra pómez, la reacción natural fue refugiarse en algún sitio. Pero eso fue una trampa mortal. Después la gente no pudo salir porque estaban bloqueados por la piedra pómez. Aquí es donde encontramos a las víctimas. Una estaba tumbada aquí, el más joven. Y el más mayor estaba aquí, con un pie debajo del pecho de la otra víctima. Una vez excavadas estas 2 víctimas, queríamos saber cómo murieron. Como pasó en Pompeya, su posición es muy típica. Se llama posición de boxeador, porque tienen las manos cerradas y muy cerca de la cara. Es una reacción física a algo. Tenían las manos contraídas, así. Reconstruir los últimos momentos de la vida en esta villa es como hacer un puzzle. Pero estas 2 víctimas sin duda sobrevivieron a la primera fase de la erupción. Luego les sorprendió otra fase. Una de las cosas más llamativas es la diferencia visual entre estas capas. De hecho, se ve que están una encima de la otra, algunas casi como una pila de cartas, y eso demuestra que hubo un movimiento lateral. Hubo una corriente turbulenta depositó esto aquí. Eso indica que en el volcán algo estaba cambiando.
La columna enorme de roca y ceniza que salió disparada hacia el cielo colapsó. Y se produjo una corriente densa y turbulenta de rocas, piedra pómez y ceniza caliente y gases calientes, todo arremolinándose mientras descendía por la montaña. Estas corrientes pueden alcanzar cientos de grados y desplazarse a cientos de kilómetros por hora, engullendo todo a su paso. Eso es un flujo piroclástico. Es todo muy caótico. Es una fase colérica de la erupción desde que empieza a caer del cielo, a de repente el flujo piroclástico que básicamente arrasa con todo a su paso. Hay tantas historias. Gente intentando huir de Pompeya, gente escondiéndose. Y los que hicieron lo que en un primer momento parecía un error, exponerse a la lluvia de piedras, ellos fueron los que más probabilidades de sobrevivir tuvieron. Los que se quedaron fueron directos a su muerte, porque era imposible escapar del flujo piroclástico. La devastación que sufrió Pompeya ha cautivado la imaginación de la gente, sobre todo por los moldes de los cuerpos petrificados, miles de personas muriendo. Una de las cosas más desconcertantes es que en Pompeya hay muchos cuerpos petrificados, pero cuando descubrieron Herculano, otra ciudad más cerca del monte Vesubio, sepultada por la erupción, encontraron muy pocos cuerpos. Y la cuestión es, ¿por qué allí fue tan diferente? Pompeya es muy famosa en todo el mundo, pero en los 90 tuve la oportunidad de excavar víctimas en Herculano. En general, los antropólogos como yo están acostumbrados a excavar tumbas en cementerios, pero este caso era muy distinto. Era la primera vez que podía estudiar y excavar las víctimas de un desastre natural. En este caso, una erupción. Trabajar con ellos es muy importante. Es algo único porque en la ciudad encontramos muy pocas víctimas. Unas 20, 30. Creíamos que la mayoría de los habitantes de Herculano consiguió escapar. Pero durante décadas esa pregunta siguió sin respuesta. ¿Por qué había tan poca gente? En la década de los 80, el director de Herculano inició una excavación a cielo abierto en la ciudad. Los excavadores querían encontrar víctimas. Se preguntaban, ¿dónde está la gente? Empezaron a excavar en la zona de las afueras y en 1981 llegaron a la playa. Empezaron a excavar en la zona de la playa y de pronto encontraron algo extraordinario. Durante la excavación, empezaron a ver que había varias cámaras. Luego vieron que eran cámaras para barcos abiertas al mar. Y lo que descubrieron dentro de esas cámaras fue algo sorprendente y también excepcional. Dentro había muchas víctimas.
En una de ellas había unos 40 esqueletos. Empezaron a excavar la zona de la playa y encontraron 30 a 40 víctimas en la playa. En total, entre las víctimas encontradas en las cámaras de los barcos y las de la playa había 10 veces más que en la ciudad. Y queríamos saber quiénes eran y cómo murieron. La excavación y el estudio de las víctimas fue un trabajo muy complicado. Imagínate tener 8.000, 9.000, 10.000 cuerpos. La primera parte del trabajo era identificar a cada individuo y luego empezar a retirar las cenizas. Eso lo hicimos con agua. Así, pudimos ver todos los esqueletos que había y documentar cada individuo. En Herculano, en el primer depósito, no hay piedras pómez grandes como en Pompeya. Hay bastantes diferencias entre las dos ciudades, los dos yacimientos. La ceniza es muy fina y resultó muy fácil desenterrar a las víctimas. Pero no sabíamos quién era esa gente. En este caso encontramos dos mujeres, muy cerca la una de la otra. Y entre las piernas de las dos mujeres encontramos dos niños pequeños. Y lo interesante es que gracias al estudio del ADN de estas personas, sabemos que la mayoría de las mujeres eran de allí. Pero muchos de los hombres procedían de otras zonas, como, por ejemplo, el Mediterráneo, Oriente Medio o el centro de Europa. Queríamos saber por qué había esta mezcla de nacionalidades en Herculano. Y había una pista interesante. Esta es la cámara número 10. Y este individuo de aquí es un varón de unos 35 años, con un grillete metálico alrededor del tobillo. Y no era el único. Está claro que eran esclavos. Y también sabemos que muchos de ellos, mucha gente procedía de otros países. Y lo más probable es que llegaran como esclavos. La cuestión es, ¿cómo murieron? He visto cientos de esqueletos y víctimas, pero nunca algo como esto. Durante mucho tiempo, los arqueólogos decían y pensaban que toda la gente que vivía alrededor del Vesubio, en Pompeya, Herculano, etc., murieron asfixiados debido a los gases calientes. En algunos casos, los encontraron de lado con las manos cubriéndose la cara, como intentando respirar. Pero en los restos de las cámaras he encontrado indicios que no concuerdan con esta teoría. Este es el cráneo de una víctima encontrada en una cámara de barco. Y hay restos de un mineral marrón rojizo dentro del cráneo. Es decir, el cerebro empezó a hervir rápidamente y el cráneo explotó.
Ahora sabemos que la gente de las cámaras de los barcos no se asfixió con los gases y las cenizas. La temperatura era tan alta que murieron instantáneamente. Los cuerpos de Pompeya son distintos a los de Herculano. Pero, ¿significa eso que la nube de gas fue distinta aquí? En Pompeya hay mucha gente en la postura del boxeador, como si se hubiera preparado para intentar defenderse, pero no es verdad. Eso pasa una vez muertos. Los cuerpos se han conservado completos, con todos los huesos, la carne, todo. En Herculano no tienen esa postura, y eso se debe a la rápida desaparición de la carne. Todas las pruebas demuestran que la temperatura del flujo piroclástico fue mucho más alta en Herculano que en Pompeya. Cuando vi los cuerpos de las víctimas de Herculano, me pareció una situación horrible. Ver a tanta gente, gente joven, niños, todos juntos, fue algo realmente increíble. Probablemente no sabían que el Vesubio era un volcán, pero sí sabían lo que era un terremoto, y por eso estaban en las cámaras de los barcos, porque era lo más seguro en un terremoto, pero no en el caso de una erupción. Lo que sigue resultándome desconcertante es la diferencia entre las dos ciudades. ¿Por qué hay tan pocos cuerpos en Herculano y tantos en Pompeya? Salta a la vista que hay un muro enorme de escombros volcánicos procedentes del volcán. Una capa de escombros de más de 18 metros de altura. Pero no se formó en un momento. Si te fijas bien, se ve claramente que hay cambios en las capas. Y eso demuestra que no fue un único flujo piroclástico, sino una serie de flujos. Y si vamos subiendo por las capas de roca, podemos saber exactamente cuántos flujos piroclásticos se produjeron durante la erupción del monte Vesubio. Los restos de este muro nos indican que hubo como mínimo 6 flujos piroclásticos. Y los 2 primeros, que fueron los que sepultaron Herculano, no llegaron a Pompeya. Y eso es una pista importante de lo que sucedió. Hubo un volcán y una erupción, pero una secuencia de acontecimientos distinta en cada ciudad. ¿Qué determinó que alguien viviera o muriera? Y los que murieron, ¿cómo murieron? Ahora puedo descifrar la secuencia temporal completa de lo que sucedió en la erupción del monte Vesubio del año 79 después de Cristo. El volcán entró en erupción en torno a mediodía. Fue explosivo y más potente de lo que podamos imaginar. Expulsó millones de toneladas de roca, piedra pómez y ceniza, que formaron una columna gigantesca de cenizas y escombros de 32 metros de altura. Y la mala suerte fue que los vientos estratosféricos empujaron los escombros y acabaron soltándolos en Pompeya.
Durante 18 o 20 horas siguió cayendo ceniza y piedra pómez. La gente se quedó atrapada en sus casas, como las 2 personas que encontraron en la villa. Empezaron a derrumbarse los primeros edificios por el peso de los escombros. Mientras en Pompeya la gente moría, sabemos que a la mayoría de los habitantes de Herculano los evacuaron. Escaparon en dirección norte hacia Nápoles. Por desgracia, algunos se quedaron en Herculano y se refugiaron en las cámaras de los barcos. Unas 12 horas después de la erupción, la columna de ceniza colapsó. El primer flujo piroclástico se desplazaba a más de 160 kilómetros por hora en dirección a Herculano. Sabemos que el primer flujo piroclástico llegó a la ciudad. Entró en los edificios, mató a los habitantes de la ciudad y llegó rápidamente a la playa con una temperatura de unos 500 grados centígrados. Murieron en milésimas de segundos, no les dio tiempo a reaccionar. La gente no sintió nada. En Pompeya, la secuencia fue distinta. Se salvaron del primer flujo piroclástico, pero la ciudad fue bombardeada por una lluvia de piedra pómez. Dieciocho horas después, la lluvia de piedra pómez empezó a remitir. A la mañana siguiente, puede que hubiera una media hora de silencio y calma. Probablemente la gente pensó que la erupción había terminado. Fue un breve periodo de calma antes de que el monte Vesubio lanzara otro flujo piroclástico. Intentaron ponerse a salvo. Ese flujo piroclástico sí llegó a Pompeya y se adentró más que los flujos que llegaron a Herculano. Su temperatura no era tan alta, pero era igualmente letal. No sabían qué pasaba y murieron. Trabajo en Pompeya desde hace muchos años, pero esto fue muy especial, porque ofrece una visión importante y concreta del año 79 a.C. Y está claro que fue horrible. Fueron el cuarto y el quinto, y por último el sexto, los que cubrieron totalmente la zona. E incluso este rincón que se ha conservado aquí resulta escalofriante. Un caos total.